La vida de mi madre estaba marcada por la esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental que se infiltró en su mente como un veneno silencioso, distorsionando su percepción de la realidad y sumergiéndola en un abismo de voces y sombras invisibles para los demás. Esta enfermedad fue como una sombra persistente que creció en silencio a lo largo de su juventud, pero cuando finalmente se manifestó, lo hizo con una intensidad aterradora, transformando su vida en un campo de batalla de delirios y miedos irracionales. Quizá mi madre siempre fue algo callada y reservada, pero con el tiempo, esa reserva se transformó en aislamiento. La enfermedad comenzó a dictar cada aspecto de su vida. Los primeros síntomas se manifestaron en forma de desconfianza y pequeñas ilusiones que se fueron acumulando en su mente como ladrillos en una muralla invisible. Al principio, pudo haber parecido solo una fase, tal vez mi madre intentaba encontrar su lugar en el mundo. Pero, conforme los años pasaron, lo que parecía una etapa difícil se transformó en una condición que ya no tenía regreso. Cada día era una lucha en su interior. La paranoia la hacía ver enemigos donde no los había, y cualquier conversación trivial o mirada casual era motivo de sospecha. En sus momentos de mayor calma, mi madre apenas parecía reconocerse en el espejo. A veces, su reflejo era como el de una extraña, alguien que observaba con ojos fríos, alguien que ocultaba secretos bajo la superficie. No era que ella se negara a compartir sus pensamientos o emociones, sino que la esquizofrenia la había convertido en prisionera de sí misma, incapaz de confiar en nadie. Sin embargo, en su juventud, intentó llevar una vida que pudiera considerarse normal. Conoció a mi padre, don Antonio Augusto Montesinos Carvajal, cuando la enfermedad ya estaba tomando raíces profundas en su mente. A pesar de sus propias limitaciones, mi madre creyó encontrar en él una chispa de esperanza, un salvavidas en medio de su tormenta mental. Pero Antonio, siendo quien era, un hombre exitoso pero egocéntrico y con un desapego marcado hacia los compromisos emocionales, no fue capaz de ver el verdadero alcance del sufrimiento de mi madre. Para él, los trastornos de mi madre eran algo pasajero, tal vez incluso una excentricidad. Y así fue como se mantuvo al margen, ajeno a los gritos silenciosos y la soledad que mi madre cargaba. Para ella, la esquizofrenia no era solo una palabra, era una prisión que le impedía formar conexiones verdaderas, que distorsionaba sus emociones hasta el punto en que no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. Este mundo fragmentado y caótico en el que vivía también afectó la forma en que procesó su embarazo. Al principio, no comprendió lo que sucedía dentro de su propio cuerpo. La enfermedad la envolvía en un velo de irrealidad tan espeso que, incluso cuando su vientre comenzó a crecer, le resultaba difícil aceptar lo que estaba pasando. Cuando finalmente descubrió que estaba embarazada, ya habían pasado varios meses, y para entonces, la noticia la golpeó como un rayo de luz en la penumbra. Pero ese destello también trajo consigo una nueva oleada de miedo e incertidumbre. La paranoia no se detuvo, al contrario, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Mi madre temía que alguien pudiera arrebatarme de sus brazos antes de siquiera conocerme. Cada persona que se acercaba se convertía en una posible amenaza. Este miedo constante la llevaba a un estado de vigilancia eterna, agotando cada resquicio de su energía mental. Después de mi nacimiento, el frágil equilibrio que había logrado sostener se rompió aún más. Aunque hacía lo que podía para cuidarme, la esquizofrenia continuaba acorralándola, invadiendo su mente con voces que la acosaban, figuras que solo ella veía y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior. Vivir con una enfermedad como la esquizofrenia paranoide era como navegar en una tormenta perpetua. Cada sonido, cada susurro, cada sombra era un recordatorio constante de que la realidad que habitaba era distinta a la de los demás. Confundida, atrapada en su mente traicionera, mi madre y yo sobrevivimos días de hambre y frío. Cada paso en las calles polvorientas era un reto de resistencia para ella, una mujer joven cuyo cuerpo y alma se debilitaban bajo el peso de una enfermedad que la perseguía sin tregua. Las voces y los miedos la acechaban con cada latido, y yo, un bebé indefenso en sus brazos, dependía completamente de una madre atrapada en su propio abismo. Cada rincón de esas calles se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Sin un techo bajo el cual guarecernos y con solo las estrellas como testigos de nuestras noches al raso, la realidad se nos mostraba en su forma más cruda.
El hambre, implacable, apretaba nuestro estómago, el frío, implacable, se aferraba a nuestros huesos. Pero incluso en la desolación, mi madre continuaba avanzando, empujada por una mezcla de amor y una fuerza que parecía brotar de lo más profundo de su ser, a pesar de los demonios que la acosaban. Fue una tarde fría, cuando el sol apenas iluminaba con desgano, que ella decidió abordar una combi con destino a Puno. Tal vez, en su interior, algo le decía que había que buscar más allá de la desesperanza, que tal vez en ese nuevo lugar podríamos encontrar algo que se pareciera a la estabilidad. Cuando llegamos, nuestros cuerpos estaban al límite, carentes de alimento y con un llanto seco en nuestros labios. Pero entonces, como si la vida decidiera darnos un respiro en medio de la tormenta, encontramos a una mujer que se hacía llamar la señora China, quien vendía ceviches desde una vieja carreta de madera. Al mirarnos, sus ojos se llenaron de compasión y sin más preguntas, nos ofreció un plato de comida. Para mi madre, aquel pequeño acto de generosidad fue como un oasis en el desierto. Por primera vez en días, encontró en la mirada de otra persona algo que se asemejaba a la comprensión y en ese instante, su mente inquieta se calmó ligeramente. Aquel día, bajo la protección de la señora China, encontramos una paz temporal que, aunque efímera, nos brindó el aliento necesario para seguir adelante. Los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. La señora China nos permitió quedarnos en su humilde hogar, y aunque el espacio era reducido, nos ofreció un rincón cálido donde dormir. La rutina era simple, pero la vida allí estaba llena de dureza. Mi madre, determinada a mejorar nuestra situación, salió a las calles en busca de trabajo. Cada día enfrentaba el rechazo, pero su necesidad de proveerme algo mejor la impulsaba a continuar. Cuando no encontraba más opciones, me dejaba al cuidado de los hijos de la señora China, quienes, aunque también vivían en la pobreza, me aceptaron con una ternura inesperada. En una de esas salidas desesperadas, mi madre conoció a un policía que, al escuchar su situación, le ofreció un empleo en un bar nocturno. La promesa de un salario fijo y la posibilidad de tener comida asegurada para ambos fue demasiado tentadora como para rechazarla. La necesidad, implacable, no le dejó tiempo para cuestionar las posibles implicaciones o los riesgos que podría conllevar aquel trabajo. Mi madre aceptó sin dudarlo, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que pudiéramos sobrevivir. Las noches en el bar eran un refugio, un escape temporal para ella. Allí, bajo las luces tenues y los murmullos del bullicio, encontró una forma de silenciar los gritos en su mente. Rodeada de humo de cigarro y risas fingidas, se unió a un grupo de buenas amistades que rápidamente se convirtieron en su nueva familia, mientras yo quedaba relegado a un segundo plano. Aunque seguía siendo mi madre, el bar y esas amistades llegaron a ocupar un lugar central en su vida, desplazando nuestra relación a los márgenes de sus pensamientos. El alcohol y el cigarro se convirtieron en sus aliados, calmando temporalmente la tormenta de su esquizofrenia. Pero el efecto de esa calma era momentáneo, y cada vez que se desvanecía, las sombras en su mente parecían volver con más fuerza, arrastrándola a un abismo del cual era cada vez más difícil salir. En esos días, había momentos en que me miraba, y aunque parecía reconocerme, había algo en su mirada que era distante, como si sus pensamientos estuvieran siempre en otro lugar, atrapados en una realidad que yo no podía comprender. Fue en uno de esos días grises y fríos cuando todo cambió. Bajo una lluvia torrencial, mi madre me llevó a dar un paseo, tal vez intentando encontrar algo de alivio para ambos en el susurro de las gotas al caer. Caminamos sin rumbo fijo, y yo, envuelto en una manta raída, sentía como el frío calaba mi ropa, filtrándose hasta mis huesos. La lluvia caía con fuerza, creando charcos a nuestro alrededor y empapando nuestras pocas pertenencias. Bajo la tenue luz de un poste, mi madre se detuvo, y por un instante, pareció perderse en sus pensamientos. Sus ojos, fijos en algún punto más allá de mi presencia, revelaban una mezcla de angustia y agotamiento. Era como si las voces en su mente hubieran vuelto con más intensidad, susurrándole cosas que nadie más podía oír. Yo, apenas un bebé, miraba a mi madre sin comprender el dolor que estaba a punto de desbordarse en su interior. En ese instante, bajo la fría lluvia y el resplandor tenue del poste, mi madre hizo algo que marcaría mi vida para siempre.
En un acto que quizás fue impulsado por la desesperación y la confusión, me dejó allí, en medio de la calle, con el frío calando en mi piel y el llanto atorado en mi garganta. Para ella, ese momento pudo haber sido un último intento de huir de sus demonios, una decisión en un estado de confusión extrema, donde la realidad se había mezclado con sus paranoias y delirios. Quizás pensó que así me estaba protegiendo de sus propios fantasmas, que al dejarme ir, me libraría de la sombra que la atormentaba a ella. Para mí, sin embargo, ese instante fue el inicio de una vida marcada por el abandono, una herida que, aunque cicatrizara con el tiempo, siempre dejaría una marca profunda. Allí, en medio de la indiferencia de la ciudad, con la lluvia como única compañía, quedé esperando. Mis lágrimas se mezclaban con las gotas que caían del cielo, y aunque no podía entenderlo, sentía el vacío de su ausencia, una ausencia que sería la última conexión tangible que tendría con ella. Mi madre desapareció en la noche, tragada por las sombras de su propia mente. Y yo, un bebé indefenso bajo la tempestad, me quedé solo en el mundo. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.